Hola, bienvenidos. Es Blanca Carvajal quien les habla, su profesora de Mac Discreta, y hoy vamos a ver cómo se construye los mapas de Carnot, además de completar los pasos de minimización hasta encontrar el circuito óptimo por este método. Aquí vemos el proceso de minimización de circuitos con compuertas que tratamos en el tema anterior de la presentación de introducción al álgebra. Bueno, entonces en esta presentación vamos a trabajar desde el paso 3 hasta el paso 6. En el paso 3 vamos a encontrar una expresión canónica disyuntiva o lo que es lo mismo suma de productos o miniter. Por supuesto usando el método de mapas de Carnot. Luego vamos a tener unos ejemplos donde vamos a encontrar expresiones óptimas de los mapas de Carnot. Asimismo vamos a hacer un circuito óptimo de uno de los ejemplos que se utilizan para construir o encontrar las expresiones óptimas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una función booleana. Observamos que en la primera celda nos indica que es la salida del decimal 0, o sea que corresponde a un binario 0, 0, 0, ¿sí? Y que además, ¿verdad?, sabemos que este viene siendo de 3 variables porque vemos que hay 8 celdas. Este 8 se descompone dándonos 2 a la 3 y lo igualamos a la ecuación 2 a la n, donde n viene siendo igual a 3. Entonces nos indica, ¿verdad?, que es de 3 variables este tipo de tabla que se debe construir para esta función booleana. Ahí la estamos viendo y vemos la ubicación de la salida de esa función booleana. Recuerden que la función booleana viene de la salida de la tabla de verdad que se obtiene, ¿verdad?, de la expresión algebraica que sale de un circuito dado. Aquí podemos ver también lo que corresponde al decimal de cada binario, ¿verdad?, de su respectiva fila. Ahí estamos viendo el número 0 del binario 000, el 1, 2, 3, hasta el 7. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que ver el video que les recomendé en la presentación que están en el aula virtual para comprender mejor cómo construir o cómo obtener los números binarios, ¿verdad?, a decimal. Esto es simplemente para ayudarnos a construir un mapa de Carnot. No necesariamente es obligatorio hacerlo porque también podemos usar, ¿verdad?, la combinación de los literales de las variables que se estén utilizando en esa tabla de verdad. Ok, entonces para adelantarnos un poco a lo que las materias que vienen adelante. Aquí además, como estamos trabajando con una expresión disyuntiva, se habla de mini términos. Por eso es que aquí se denota con la M minúscula y un subíndice haciendo referencia a ese decimal que corresponde al número binario. Entonces ahí vemos que es el mini término 0, mini término 3, mini término 4, mini término 5 y mini término 7, que viene siendo los 1 o los átomos de la función booleana que nos están dando. Además, aquí estoy colocando nuevamente el índice binario que corresponde a esa combinación. Recuerden que cuando estamos trabajando con una expresión algebraica, pues nuestra tabla de verdad es mucho más ancha o dependiendo de la cantidad de variables que se tenga, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tomar este átomo y llevarlo hasta conseguir nuestra tabla base, que es la que construimos inicialmente. Entonces, de ahí donde se obtiene el índice binario. Asimismo, tenemos lo que son variables. Como estamos trabajando, ¿verdad?, con mini términos, el 1, que es la que corresponde al átomo de este procedimiento, en el caso de Miniter, nuestros ceros van a ir con complementos. O sea, repito, si Miniter es considerar los 1 de la función booleana, entonces en el caso de que el binario tenga un bit o un dígito 0, ese 0 yo lo voy a buscar qué letra corresponde o qué literal se está utilizando para ese 0 y le voy a colocar complemento. O sea, aquí vemos que nuestro primer binario tiene 0, 0, 0. Por lo tanto, nuestras variables deben tener complemento, complemento, complemento para cada variable. Y asimismo con la siguiente. Observen que aquí tenemos para el 0 X complemento y para el 1, ¿sí?, vemos Y y para el tercer
dígito del binario viene siendo Z. Y aquí sería X, Y complemento, Z complemento. Y el siguiente, X, Y complemento, Z. Y el último vendría siendo X, Y, Z. Tenemos el siguiente paso del proceso de minimización, que viene siendo el paso 3. Tenemos aquí la expresión canónica disyuntiva, ¿verdad? Miniter, suma de productos, que viene siendo la función binaria, ¿verdad? Tiene aquí un exponente 3, indicando que son de 3 variables y que nos da una salida, por supuesto, que corresponde a la función binaria, o sea, los dos casos, ¿verdad? Que serían los dos valores de verdad, que en este caso sería el 0 y el 1. Aquí vemos la expresión canónica. Observen que es simplemente tomar cada mini término en forma literal de los, repito, de los átomos o los unos que se obtienen de la función booleana, y lo que hago es tomar ese producto y lo voy sumando con el resto de átomos, ¿verdad? Que corresponden a cada variable. Además, también lo pueden presentar de esta forma. Pueden decir sumatoria, ¿sí? Como sabemos que es suma de productos, se trabaja con sumatoria de la M, haciendo referencia que es miniter, de los decimales 0, 3, 4, 5 y 7. Pueden dejarlo de esta forma o también lo pueden colocar así, igual al minitérmino 0 más minitérmino 3 más minitérmino 4 más minitérmino 5 más minitérmino 7. Y estamos viendo aquí que estos minitérminos hay números decimales seguidos, que en el caso del 3, 4 y 5. Y podemos usar la siguiente notación de sumatoria. Por ejemplo, aquí colocamos minitérmino 0 más, iría desde el i igual a 3 hasta el 5 de m sub i, más m sub 7. También es válido para la expresión canónica que le estén pidiendo en tal caso. Además, también lo pueden colocar de forma binaria, como lo vemos aquí, que corresponde, por supuesto, otra vez les indico, que son los átomos, ¿verdad? O los unos de la función booleana. Entonces aquí vemos en nuestra primera fila, que corresponde al 000, ¿verdad? El número 3 corresponde al 011, ahí lo estamos viendo, el número 4, 100, el número 1, 101, y el número 7, perdón, número 1 no, el número 5, 101, el número 7, ¿verdad? El 1 de la función booleana corresponde al 111. Bien, entonces es válido presentarme a mí este tipo de expresión canónica, ¿verdad? Repito, que viene saliendo de los unos o los átomos de la función booleana o de una salida, ¿verdad? De la tabla de verdad correspondiente a una expresión algebraica que se obtiene de un circuito dado. Bien. Vamos a hablar un poco de quién trabajó los mapas de Carnot, y sabemos que en este caso están haciendo referencia a Mauricio Carnot, que aquí tenemos una información que se encuentra en un texto, ¿verdad? Que está en textos bibliográficos del aula virtual, y nos indica que él nació en Nueva York en 1924, que estudió en el City College de Nueva York y en la Universidad de Yale, donde recibió su grado de doctor. Trabajó en los laboratorios Bell desde 1952 a 1966 y en AT&T como miembro investigador. Su contribución a la ciencia se refiere a la aplicación de técnicas digitales a la computación y a las telecomunicaciones. Actualmente se interesa por los sistemas expertos. Aquí le estoy indicando el nombre del texto de matemática discreta que está esta información. Félix García, página 92. Bueno, vemos ahí también la imagen actual de Maurice Carnot. Aquí tenemos un resumen de los que ya había hablado un poco en la introducción al álgebra. Así que Carnot pues, es una herramienta de simplificación para la minimización de expresiones algebraicas. ¿Sí? Fíjense que en la lámina anterior vimos es la función booleana. Por supuesto que viene siendo de la expresión algebraica. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos pueden dar desde la expresión algebraica para encontrar una expresión óptima usando este método. O como en la lámina anterior, me pueden dar la función booleana, ¿verdad? Desde, desde la función booleana encontrar el circuito óptimo usando este método. O también nos pueden dar el circuito y debo hallar la expresión algebraica usando este método para encontrar la expresión óptima o el circuito óptimo, de acuerdo a lo que le estén indicando en la pregunta de la prueba. Aquí vemos donde, qué año, perdón, Carnot presentó este proyecto o esta investigación y dice que está basado en el trabajo previo que sobre el mismo tema de simplificación ideó Bayes. Es muy parecido en los mapas de Carnot con los diagramas de Bayes. Bueno, el modus o método consiste en combinar celdas de tal forma que se vayan eliminando variables para así conseguir la expresión óptima. Pero antes de ver cómo se combinan esas celdas, vamos a conocer, de acuerdo a la cantidad de variables que se tenga una expresión algebraica, cómo se debe construir estos mapas. Entonces tenemos aquí para dos variables, ¿verdad? Recuerden usar siempre nuestra notación, que sería 2 a la n, viene siendo 2 a la 2, que va a ser igual a 4, que corresponde a 4 combinaciones en una tabla de verdad. Y ahí vemos nuestra tabla de verdad. Y ahí vemos el mapa correspondiente a esa tabla de verdad. Entonces observamos un poco aquí, ¿verdad? Que tenemos nuestra tabla de verdad, dos variables en este caso, donde la variable que está a la izquierda, en este caso, viene siendo la más significativa. Esta se conoce por sus siglas en inglés también como MSB, que viene siendo, ¿verdad? More Significant Big. Este sería, en ese caso, MSB, las iniciales en inglés. Entonces, sería el big más significativo, es la columna que se encuentra a la izquierda. Y siendo la derecha la menos significativa, que por las siglas en inglés sería LSB. Bueno, estamos viendo aquí, fíjense, está resaltándose aquí en azul, ¿verdad? En la primera columna, que viene siendo la combinación 00. Y vemos aquí en el mapa de Carnot que en la primera fila aparece X complemento. Entonces, eso es lo que nos indica, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a combinar, en este caso, o que, cómo debo ir construyendo mi mapa de Carnot. Entonces, aquí sería X complemento. Y ese es el X complemento que vemos ahí, en nuestra primera fila del mapa de Carnot. Nosotros trabajamos en discreta, no es estándar, o sea, es una forma de presentar el mapa de Carnot, colocar las más significativas en las filas y las menos significativas en las columnas. Vamos a encontrar textos de forma contraria. Entonces, pero es indiferente. A la final todos vamos a encontrar la misma expresión óptima. Entonces, ya saben. Ahora tenemos aquí en la siguiente combinación de la primera columna, que es 1, 1. Entonces, observen que entonces corresponde, en este caso, por ser 1, nuestra X en el complemento, por supuesto. Entonces, aquí tenemos a X. Y ese sería el valor que está en la segunda fila del mapa de Carnot. Y viendo estas combinaciones, observamos además que tenemos la combinación 0,1 para la primera variable de la fila del mapa de Carnot y asimismo con la segunda. Tienen la misma combinación. Y si observamos, en la primera aparece 0, que viene siendo la columna respectiva Y. Entonces, si este es 0, aquí iría Y complemento y luego tenemos la combinación o el big, en este caso, 1, que viene siendo Y. Entonces, aquí vemos nuestro Y. Asimismo, podemos colocar también el mapa de Carnot con forma binaria, ¿sí? Con los valores de verdad 0 y 1. Sabemos que X complemento corresponde a 0 y X corresponde a 1. Y asimismo en la columna. Y entonces en este tipo de mapas, si queremos trabajar todo en binario, podemos colocar las variables que estén utilizando. Vamos a usar aquí en este caso las mismas que están dadas ahí. Sería para las variables de la fila X y para las variables de la columna Y. Se las podemos colocar ahí. Bien.
Entonces, tenemos también aquí, fíjense, los decimales que corresponden a cada binario, ¿verdad? De sus respectivas filas, 0, 1, 2, 3. Y además también las podemos colocar en una esquina del mapa de Carnot. Hay otros textos también que además del número decimal colocan la combinación binaria. Por ejemplo, aquí 0 en la fila y en la columna 0. Y aquí podemos tener 0 en la fila y en la columna 1. En la segunda fila sería primero 1. Recuerden colocar siempre primero la columna respectiva, que es la más significativa, y de último el valor de la columna. Sería 1, 0. Y en este sería 1 y en la columna tenemos 1. ¿Ven? Aquí podemos también verificar esta información. Es X complemento, entonces corresponde a 0. La columna Y complemento, 0. Y aquí en el siguiente sería 0 y 1. Y aquí tenemos 1, Y complemento corresponde a 0, ¿verdad? El valor de verdad. Aquí sería 1 para X y para Y, 1. Bien. Entonces ahí sería lo que podríamos colocar, ¿verdad? O verificar que tenemos bien construida nuestra tabla de verdad. En este caso, pues solo tenemos dos variables y es sencillo ver, ¿verdad? Que entre columnas solo varía una letra, vamos a decirlo así, o literal, ¿sí? Entre filas igual. Asimismo, en forma de en binario o bits. Ahí tenemos, de 0 pasa 1 y en la columna sería de 0 pasa 1. Ok, ahora vamos a trabajar con cuando tenemos tres variables, que vienen siendo 8 combinaciones en la tabla de verdad. Ahí vemos nuestra tabla de verdad, tenemos nuestro mapa de Carnot y observen que en la fila, en el mapa de Carnot, tiene X complemento y en la segunda fila es X, ¿sí? Porque estamos trabajando aquí con tablas que inician con 0. Entonces ahí tenemos nuestra primera combinación en el mapa, en la tabla de verdad, y observen que aquí vendría siendo, por supuesto, eh, nuestro X complemento de la primera combinación. Tenemos aquí nuestro X complemento y aquí vendría siendo nuestro X. Ahora observamos lo que viene siendo la combinación para las más significativas en este caso. Entonces, miren aquí, tenemos en nuestra combinación de este círculo rojo para que viene siendo la misma que para X. Entonces, observamos la combinación de estos dos literales, que sería el de Y y Z, o sea, donde está el 0 colocaríamos Y complemento en el mapa de Carnot y donde está Z colocaríamos Z complemento, que es lo primero que estamos viendo aquí, Y complemento, Z complemento. Luego veo la siguiente combinación y pasa de 0 a 0, se mantiene y varía Z, de 0 pasa 1, que vendría siendo en el mapa Y complemento Z, que sería nuestra segunda fila. Sería nuestra segunda fila la que estamos viendo aquí. Y ahora observamos a Y complemento que varía a y Z pasa a Z complemento. En este caso cambian los dos bits y no se puede trabajar así. Debe trabajarse de a un solo literal la modificación o el cambio. Entonces debo pasar de esta y buscar la siguiente combinación que vendría siendo, ¿verdad? 1, 1, que pasaría el Y complemento a Y, se mantendría Z, ¿sí? Y entonces esa sería nuestra siguiente combinación en el mapa de Carnot. Vendría siendo YZ. Y por supuesto debo devolverme a buscar la otra combinación. Y observamos que se mantiene y varía ahora Z. Entonces copiamos esa combinación que corresponde a Z complemento en la última columna. Entonces es eso lo que debo considerar. Y podemos ver aquí con esta explicación donde yo puedo verificar que sí es cierto que con esto, en la forma con literales, solo varía de a una letra o de a un literal, ¿sí? De sus respectivas variables, por supuesto. Aquí además vemos también el mapa de Carnot binario, ¿sí?
Entonces, si yo quisiera, pues a este mapa, podemos colocarle, por supuesto, si estuviéramos trabajando, puedo colocar aquí que este viene siendo para la variable X y aquí vendría siendo la variable Y, Z. O sea que todo esto vienen correspondientes a esta variable, que viene siendo lo mismo que tenemos en el mapa anterior. Ok. Además, vemos también los números decimales y los podemos ubicar también en el mapa de Carnot. La idea de de los números decimales es cuando nosotros también tenemos una tabla de verdad muy ancha o muy larga. Y entonces, pues para nosotros es mucho más rápido copiar los decimales en la salida de la tabla y inmediatamente verifico quiénes son los átomos que de acuerdo al número decimal corresponden a la función booleana y ubico ese átomo rápidamente en el mapa de Carnot. Eso también nos ayuda a hacerlo más rápido, sobre todo cuando nuestras tablas de verdad son muy largas. Ok, si vemos ahí, copiamos los números. Observen algo que también en este caso ya nos dimos cuenta que aquí en las columnas, ¿verdad? Nuestros variables o columnas menos significativas, y se hizo un salto en posición, en este caso de fila. O sea, aquí en decimal también se puede fijar que es así. O sea, aquí sería el decimal 0, 1, saltan en columna, copian 2 y regreso a copiar 3. Luego iría 4, 5, salto en columna, 6 y copio 7. O sea, ahí tenemos nuestros 8 combinaciones para estas 3 variables. Ahora vemos la combinación que corresponde para 4 variables. En este caso serían 16 combinaciones. Aquí vemos nuestra tabla de verdad y observen que en este caso las variables más significativas, ¿verdad? Que vendría siendo el MSB, que serían las variables, los bits más significativos, y nuestras menos significativas serían las de Y y Z. Entonces, aquí vemos nuestro mapa de Carnot y comenzamos a verificar la información. O sea, aquí observen que nuestra primera combinación vendría siendo de las dos primeras columnas 0, 0. Entonces, nuestra variable corresponde en este caso a W complemento X complemento. Que esta información es la que debo copiar aquí en la primera fila del mapa de Carnot. Observen, ahí la tenemos. Y vemos la siguiente combinación, que vendría siendo 0, 1. O sea que se mantiene W complemento y varía X complemento a X. Entonces, aquí estaría, ¿verdad? Nuestra combinación literal, W complemento X. Y lo debemos copiar en la segunda fila del mapa. Observen que ahora la siguiente combinación cambian los dos literales y no puede ser. Entonces tenemos que ir, recuerden que se debe usar la combinación de a un literal. Entonces como varían las dos, buscamos la última combinación que vendría siendo 1, 1. Sí, entonces donde se mantiene X pero varía W. Sí, aquí está, W complemento pasa a W y X se mantiene X. Y esta combinación viene siendo WX y la copiamos en la tercera fila del mapa. Y por supuesto nos debemos devolver a copiar la combinación faltante de la tabla de verdad, que viene siendo WX complemento. ¿Sí? Fíjense que se mantiene W y ahora varía X. Ok, entonces estas serían entonces las variables más significativas. Bien, ahora observamos que para cada una de esas variables más significativas tenemos la misma combinación en columna. Sí, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Asimismo con la siguiente, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y así con las otras dos. Entonces vamos ahora a ver, ¿verdad? Que en este caso para la letra o la variable Y o literal Y viene siendo 0. Entonces que en la columna debo copiar Y complemento y para Z también Z complemento. Y ahí tenemos Y complemento, Z complemento. Luego tenemos 0, 1, Y complemento Z. Luego vamos a saltar en fila. O sea que aquí en el mapa sería en columna, ¿sí? Quería copiar en decimal en tal caso. Se saltaría, si copio los decimales, se saltaría en columna.
Pero cuando estamos trabajando aquí en este momento con literal, pues simplemente sería y complemento z, ¿verdad? Y ahora busco el último, que viene siendo 1, 1, que corresponde a y, z. Y copio nuevamente la combinación que nos falta. Bien, entonces repito, aquí, cuando estamos trabajando en forma literal, o sea, sin usar decimal ni nada de números decimal ni binarios, sino todo con forma literal, pues verifico la información. Entonces digo, ajá, y complemento, z complemento. Luego veo y complemento z. La siguiente no la tomo, tomo la última combinación porque varía solo la letra o un literal, que vendría siendo y, z. Y luego me devuelvo a copiar y, z complemento. Ahí lo tenemos. Bien. Ahora fíjense que tenemos nuestros decimales, ¿verdad? Correspondientes a cada binario de su respectiva fila, por supuesto. Y vemos aquí nuestro mapa de Carnot con las letras que estamos indicando en el mapa, en la tabla de verdad, perdón. Y aquí copiamos nuestros respectivos decimales. Observen algo. Si de repente yo no tengo la tabla de verdad, sino me dan directamente la función booleana y sabemos que son 4 variables, pues puedo construir mi mapa y ubico los números. Y luego coloco las letras que yo voy a trabajar. En este caso, nosotros observamos aquí y vemos 0, 1, salto en columna, 2, 3, sigo, 4, 5, salto en columna, 6, 7. Y aquí, recuerden que se saltó en fila. Entonces sería, paso a la última fila y digo 8, 9, salto en columna, 10, 11. Me devuelvo a copiar, 12, 13, salto en columna, 14, 15. Y ahí vemos, ¿verdad? Todos los decimales correspondientes a este mapa cuando iniciamos con 0. Ok, aquí estamos viendo otro mapa, ¿verdad? Donde lo estamos trabajando con forma binaria. Y ahí tenemos los mismos números decimales, por supuesto. Sí, porque está la combinación 0, 0, 0, 0. Sería el 0. Y aquí vemos al 15, por ejemplo. 1, 1, 1, 1. Y aquí corresponde el número binario en la última fila de la tabla, ¿verdad? 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ok, aquí tenemos este mapa, ¿verdad? Y si este mapa lo vamos a trabajar de forma positiva, o sea, que se trabajó, si desea, se trabaja con la tabla de verdad iniciando con unos. En vez de trabajar, en este caso, 8 ceros en la primera columna y 8 unos en la siguiente, sino sería lo contrario, serían 8 unos y 8 ceros. Y la siguiente columna iría de la mitad a la mitad, o sea que serían 4 unos y 4 ceros. Y así hasta llenar la última fila. Y en la tercera columna sería la mitad de la mitad, que corresponde a 2 unos, 2 ceros, hasta llenar las filas. Y luego en la última columna sería el 1, ¿verdad? Que es la mitad. Y luego 0, y así hasta llenar toda la columna, todas las filas en este caso. O columna, sí, porque corresponde a la última variable. Entonces, en este caso, asumiendo que estoy trabajando con eh, tabla positiva, entonces pues yo digo, bueno, voy a trabajar con las variables w, x y z. Entonces digo, ok, w, x sería el valor que debería ir en la primera fila en el mapa de Carnot. Luego iría w, x complemento, observen que se mantiene el 1, 1 o el w. Luego aquí vamos a copiar w complemento, x complemento. O sea que se mantiene x y varía w. Y luego, y copiar aquí, ¿verdad? Lo que sería W complemento, que es la combinación que nos falta, X. Y aquí sería Y, Z, Y, Z complemento, Y complemento, Z complemento, y aquí iría Y complemento, Z. Se observen que en 3 columnas solo varía un literal o una variable. Ok. Tenemos nuestro otro mapa, ¿verdad? Y sería lo mismo llevar esto de literal, pero trabajando con binarios. O sea, aquí sería, corresponde para este que acabamos de colocar, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 1. Y aquí iría lo mismo. 1, 1, 1, 0, 0, 0 y el último que corresponde a 0, 1. Sí, vamos viendo los literales aquí y donde haya complemento colocamos 0 y el otro le colocamos 1, por supuesto. Entonces aquí nosotros podemos colocar con qué variable se supone que estamos trabajando y aquí indico que es WX y aquí YZ. Ok, entonces en este caso, si estuviera trabajando con decimales, o sea, que de repente yo estoy así rapidito y ya tengo los átomos de una salida de tabla de verdad y ubico los decimales en esta y lo que hago es verificar a qué decimal corresponde alguna de las celdas, o sea, por decir algo como la lámina inicial que tenía la primera celda que corresponde al número 0, pues bueno, colocaría mis átomos correspondientes en el decimal que corresponda. Entonces, bueno, aquí sería en este caso, como son 16 combinaciones, aquí debería colocar en este el decimal 15, ¿verdad? Luego iría 14, salto columna, 13, copio aquí 12, aquí sería 11, 10, salto columna, 9, 8, salto en fila, recuerden, 7, 6, salto columna, 5, 4 y vengo a completar la fila del mapa. 3, 2, salto columna, 1 y 0. Bueno, podemos verificar aquí, por ejemplo, que este va a colocarlo aquí encima, que arribita en la parte superior, que los dos bits o los dos dígitos de la fila viene siendo 0, 0 y en la columna viene siendo 0, 0. Entonces, fíjense que nosotros aquí, teniendo nuestra tabla, vemos, ¿verdad? Que para el número decimal 0 corresponde a este binario y es el binario que vemos aquí. Vamos a trabajar con otro por aquí, vamos a tomar a 15, por ejemplo. El de la fila sería 1, 1 y en la columna 1, 0. Y ahí está. 14, vamos a verificar si es cierto y aquí está 1, 1, 1, 0. Bueno, eso simplemente es para los decimales para uso de hacerlo más rápido. El que se acostumbró a trabajar todo con literal, no tengo ningún problema. Eso es lo mismo. A la final, recuerden que estos mapas no están estandarizados, pero hemos trabajado de esta forma. Sí, que empiece con 0 o con 1, así mismo como se le dijo en el segundo parcial, con B o con F, pero son los dos tipos de tabla de verdad, de salida de tabla de verdad eran las que se iban a evaluar. Entonces, así mismo en los mapas de Carnot. Entonces, lo más significativo las colocan en las filas y lo menos significativo en las columnas, sea literales o sean binarios, como estamos viendo ahí, mostrando cada dígito. Bien, vamos ahora para la siguiente combinación. Viene siendo 32 combinaciones, o sea que corresponde a 5 variables. Ahí tenemos nuestros mapas. No está indicado qué variables, o sea, aquí pues no construí toda la tabla de verdad. Ya al conocer cómo se trabaja un mapa de Carnot sin hacer todo el mapa, porque hay personas también que nos aprendemos el- la combinación con letras, pues simplemente con saber la combinación de letras no tengo necesidad también de hacer toda la columna o toda la tabla de verdad cuando me dan una función booleana, sino simplemente ya sé que cuántas combinaciones son, ya sé cómo van las combinaciones con literales o con letras y los voy colocando. ¿Sí? Eso es también otra forma de nosotros que aprendimos a construir. Entonces, fíjese, sabemos que son 32 combinaciones, aquí vemos los decimales y tenemos 0, 1, salto en columna, ¿verdad? 2, regreso y copiamos 3. La siguiente fila, 4, 5, 6 y copio el 7. Saltamos en fila. 8, 9, salto en columna. 10, 11. Termino de copiar la fila del mapa. Viene siendo 12, 13, salto en columna, 14, 15. Luego aquí sería 16, ¿verdad? 17, salto en columna, 18, 19. 20, 21, salto en columna, 22, 23 y saltan en fila.
24, 25, salto en columna, 26, 27 y copio la última, 28, 29, 30, 31. ¿Ven? Entonces ahí tenemos nuestras 32 combinaciones. Sí, porque recuerden que siempre partimos de cero. Por eso que aparece aquí el 31. Siempre de cero y corresponde, ¿verdad? En este caso a 32 combinaciones. Ok, si me dicen en el enunciado, me dan la función booleana, ¿verdad? Para 5 variables y me dicen, bueno, trabajen con estas variables. Entonces, observen, me dan estas variables para indicar o encontrar la expresión que me pidan. En este caso sería la expresión óptima. Entonces, fíjense, tengo que verificar quiénes son las variables más significativas, o verdad, o sea, lo que sería el big más significativo. Entonces, en este caso va a ser la B. Nosotros aquí lo trabajamos de esta forma. Colocamos a todo mapa, en este caso, observen que empezamos con 0, a todo mapa va a ser B complemento. Va a ser B complemento. Entonces, y las otras más significativas que irían en la fila WX y en la columna YZ. Ok, entonces eso sería eso. ¿Por qué lo estoy indicando? Porque bueno, si se supone que son 32 combinaciones, tendría 16 ceros para el primer mapa y luego la siguiente combinación serían 16 unos. Entonces el segundo mapa, que el que está a la derecha, vendría siendo B. ¿Sí? 16 unos, vendría siendo B. Entonces, bueno, esta es una forma. Recuerda que esto no es de estándar, o sea, hay varios textos que van a encontrar o la internet, mucha información, varias formas de colocar los literales o las letras en los mapas. Pero esta es la forma que está en el texto de la profesora Gandica y es la forma que hemos ido trabajando. Entonces, aquí vemos, miren, B complemento, todo este mapa de la izquierda es la que corresponde a 16 ceros y efectivamente aquí tenemos 16 cuadritos, 16 celdas, ¿verdad? Luego tenemos las variables de las filas. Aquí tenemos nuestras variables respectivas, ¿verdad? Y luego las menos significativas irían en la columna. Siempre verificando que nuestras letras estén bien correctas, ¿sí? Que correspondan en el caso al decimal que yo coloqué. Si no estoy muy segura de qué decimal, pues preferiblemente no colocar los decimales, simplemente colocar las letras, ¿verdad? Y ya. Ok. Total, el colocar los decimales no afecta al resultado de la expresión óptima, ¿verdad? Bueno, o sea, en el caso de que la persona está trabajando solo con literales, o sea, no, ay, no, que ahora tengo que colocar decimales también, no. O sea, si usted se aprendió a hacer o a construir el mapa de Carnot solo con literal, solo use literal, ¿sí? Ok, entonces este sería nuestro 16, 0, ¿verdad? Nuestro B complemento, y luego iría nuestro B, que vendría siendo el 16, 1, nuestro B. Y por supuesto tendría las mismas combinaciones, tanto en fila como en columna. Bueno, aquí tenemos el mismo mapa. Observen que no coloqué el 0 aquí, sino lo coloqué a los lados para que vean también las otras formas de combinación. 0 aquí y 1 aquí. En este caso yo podría decir, ¿verdad? En este caso puedo colocar las mismas letras que están indicando. Ahí digo que esto es B igual a esto. Y que aquí colocaría, ¿verdad? Las variables que vienen, ¿cuáles son? WX. O sea, aquí iría WX. Y aquí serían las otras dos variables indicadas con las letras que debo trabajar. ¿Ven? Y aquí coloco también en esta esquinita WX, Y, Z. Y aquí, por supuesto, debo colocar que esto es B igual a 1. Bien, esto es una forma. Hay otros casos también, si nos ponemos a fijarnos, que en las filas colocarían también 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos haciendo encontramos una expresión óptima o el término óptimo de un bloque, uno siempre copia primero la variable que está afuera, luego la de la fila y de último la columna. Entonces, pues pues la que está afuera, siempre va a acompañar, por supuesto, a cada variable de la fila, ¿sí? Lo que corresponda. Bueno, eso sería por ahí. Entonces, para que no se vayan a confundir, porque como les digo, en la internet hay muchas formas o de colocar los literales en el mapa de Carnot, y asimismo con los binarios, ¿no? Los dígitos. Entonces, para que sepan. Ok, entonces aquí tenemos ahora para 5 variables. Viene siendo 64 combinaciones.
Y aquí vemos nuestros respectivos mapas de Carnot, 4 variables, las que, 4 variables, no, perdón, 4 mapas, ¿sí? Esos son los que tendríamos en el caso de que me den 5 variables. Bueno, aquí nosotros vamos a trabajar aquí diferente para que vayan variando un poco. Voy a colocar estas letras A, B, C, D y E. O sea, las más significativas vendrían siendo estas 3 primeras. Esa es una forma, ¿verdad?, de nosotros construir lo que es el mapa. ¿Qué quiere decir? Voy a colocar aquí rápidamente las letras. Si observo los mapas, veo que se inició con 0. Entonces aquí debo colocar entonces A complemento, ¿verdad? A complemento. Perdón, aquí no son 5 variables, aquí son 6. 5 variables, no, aquí debe ir, es 6. Corrijo aquí. Bueno, estamos más que tenemos este lapicito aquí. 6 variables corresponde para 64 combinaciones. Sí, 5 variables fue la lámina anterior. Bueno, entonces volvemos a retomar aquí. Tomo estas letras, ¿verdad? Que vendrían siendo 6 variables. 2 a la 6 son 64 combinaciones, ¿verdad? Recapitulando aquí, son 4 mapas. Y aquí tenemos nuestros 2 primeras variables, ¿verdad? Que vendría siendo las más significativas. Hemos visto que la mapa inicia con 0, entonces estos deben ir con complemento. Aquí sería A complemento, B complemento. Este sería el mapa de A complemento, B complemento. Y este sería todo el mapa de ¿quién? De A complemento, B. Luego iría, este mapa vendría siendo A, B complemento. Y aquí vendría siendo el mapa, pues la combinación que me falta, A, B. Bien. Recuerden que los mapas son como las hojas de los cuadernos, uno tras de otro. Entonces, ahora ya tenemos la combinación de cada mapa y vámonos con las siguientes más significativas. Bueno, antes de copiar, quiero decirles que observen aquí un poco que este mapa con este, ¿sí? Como el caso anterior, se mantiene A complemento y varía B. Cuando bajamos este primer mapa con el de abajo, fíjense que se mantiene B complemento. Y con el mapa que está en la parte inferior derecha, pues, se mantiene A. Y con respecto al de arriba se mantiene B. O sea, eso es lo que uno sí tiene que estar pendiente, que varíe de a un solo literal, ¿sí? O a una sola variable. Bien, ahora retomamos aquí. Vamos a copiar las otras más significativas que vendría siendo C, D. Y la copiamos respectivamente en la primera fila. Entonces aquí sería que C complemento, D complemento. C complemento, D. C, D. Luego iría C y D complemento, que es la siguiente combinación. Y ahora, ¿verdad? Vamos a copiar esto mismo en cada fila respectiva de los otros mapas. Aquí también D complemento, C complemento D, CD y nuestro CD complemento. Y aquí lo volvemos a copiar. C complemento D, ¿verdad? D complemento. Recuerden que todo esto viene siendo, por supuesto, para estas más significativas, las mismas combinaciones, ¿sí? Es ya el mismo procedimiento inicial. CD y luego sería CD complemento. Bueno, ya nos queda copiar las menos significativas que vendrían siendo E y F. Y aquí iría E complemento, F complemento, E complemento F,
¿verdad? Luego iría E, F, E, F complemento, y aquí sería aquí lo mismo, ¿verdad? E complemento, F complemento, E complemento, F y E, F y E, F complemento, y lo mismo que debo copiar en los otros mapas, por supuesto. Y sería E complemento, F complemento, E complemento, F, luego se mantiene, ¿verdad? En este caso F varía E, y aquí sería E, F complemento. E complemento, F complemento, E complemento, F, E, F, y aquí sería E, F complemento. Bien. Entonces, fíjense que sabiendo nosotros la combinación de letras sin conocer nada de decimales, también podemos llenar nuestra tabla, eh, de nuestros mapas de Carnot, ¿sí? Ok. Entonces, en nuestros mapas para 64 combinaciones ya está listo. Bueno, eso sería lo que vería aquí. Vamos a ver si verificar la información, los complementos, tal. Ok. Aquí en la otra fila. Ok, bien. Entonces, si a ustedes les llega a dar una función booleana y no dicen que literales, ustedes toman las letras que quieran. Por ejemplo, dicen para 4 variables pueden tomar X, Y, Z, W o W, X, Y, Z o A, B, C, D. Sí, para 4 variables. O sea, si sabemos que se está trabajando para una función booleana, 4 variables y no me dieron el circuito donde puedo ver qué variables se trabajan. O tampoco me dieron la expresión algebraica porque puedo ver las variables con que se está trabajando. Pero si me dan solamente la función booleana, usted escoge las variables que quiera utilizar, al menos que el enunciado lo diga, trabajar con tales variables. Entonces, wow, ¿qué pasó por aquí? Ah, se me fue honesta. Bueno, dejemos así porque estamos en plena grabación, ¿no? Ok, formación de bloques para encontrar los términos de la expresión óptima. Vamos a hacerles clic a todo esto rápidamente porque quedó esto aquí. Ok, entonces fíjense que aquí les indico que no mapa de Carnot, pues es combinar los mini términos, ¿verdad? A cuadrados o celdas adyacentes, y de forma que en total de cuadrados combinados sea una potencia de 2, ¿verdad? Aquí vamos a colocarle, aprovechar que tenemos el lapicillo. Aquí 0. Ah, bueno, 0 no, O. O. Ok, tenemos ahí a cuadrados o celdas. Vamos a colocar el tilde, pero claro, no se acostumbra a colocar tilde, pero bueno, ahí vamos a colocarle esa tildecita. Ok, vuelvo a leer. Dice que en un mapa de Carnot es combinar los mini términos a cuadrados o celdas adyacentes y de forma que el total de cuadrados combinados sea una potencia de 2. Es decir, tenemos nuestra ecuación 2 a la n. Entonces, donde n es la cantidad de celdas adyacentes con miniter o átomo, recuerden que eso es el 1 de la salida de la tabla de verdad o de la función booleana, que se encuentre al lado de una celda con 1 que se esté visualizando. Entonces, 2 a la n, tenemos ahí. Si n es igual a 0, quiere decir que no hay cuadrado o celda con 1 al lado o adyacente. Y se formaría un bloque con un único átomo, siendo este un tipo de implicante primo. Aquí se la generalizamos, implicante primo y ya.
Aquí vemos cómo se sustituye la ecuación, ¿verdad? No tengo ninguna celda al lado, por lo tanto debo colocar 0 y me da 1, ¿verdad? Sería un cuadrado o celda nada más que puedo formar ese bloque. Luego, si veo, me estoy ubicada en una celda o veo que hay otra celda con 1 al lado, con mi literal al lado, sería 2 celdas que podría formar ese bloque. Y luego con 2 a la 2, ¿verdad? Serían 4 celdas y sucesivamente vendría siendo para 3 celdas con 1, nos daría un bloque de 8. Y asimismo hasta tener la cantidad basado en la ecuación o la potencia 2, ¿verdad? De potencia, de este caso, de la ecuación. Ok, entonces fíjense, algo también que es importante. Si de repente yo veo, vemos en el mapa de Carnot que hay 3 celdas con 1, donde estoy yo visualizando mi átomo, y veo que la ecuación me da, por supuesto, 8, pero cuando veo el mapa no hay esa cantidad de celdas con 1 para formar un bloque de 8. Entonces tomo una adyacencia inferior, o sea, sería 2 a la 2, 4. Y visualizo el mapa si este puede formarse un bloque de 4. Si veo que aún no, pues bueno, ya sería, y así hasta llegar a disminuir la cantidad de celdas adyacentes para poder formar ese bloque. Se recuerda que se forman bloques de 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Bueno, entonces en este caso tenemos un ejemplo de mapa, ¿sí? Y tenemos que recordar algo. En los mapas, nosotros, en los mapas tenemos eh, que considerar que la fila superior y la fila inferior están al lado. Sí, son adyacentes, pues, son adyacentes. O sea, al lado, ¿verdad? Sería colocarlo de esta forma, es doblar ese mapa, por decir algo así. Tenemos ahí nuestro mapa. En este caso estamos viendo un mapa de, por supuesto, de 16 combinaciones. Entonces, vamos a suponer que este sea 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Las celdas de aquí de la parte superior y las celdas de la parte inferior. Entonces, este sería para verificar que estas celdas son adyacentes con la de abajo. Y asimismo, también las columnas, ¿verdad? La columna de la izquierda con la columna de la derecha. Se podría decirse algo así. Tenemos ahí 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Tengo que estar pendiente de esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un 1 aquí y un 1 aquí abajo, y de repente no me verifico que estas están al lado también. O sea, aunque estas celdas superiores están al lado de las celdas inferiores. Asimismo con las columnas. Y además, vamos a decirlo, este mapa, ¿verdad? Al doblarlo así, de esta forma, cuando yo voy a trabajar con las esquinas, estas también están juntas. Es decir, que este mapa, cuando yo tome estos extremos y los una, van a quedar con esta vista. Y si en el caso de que un mapa tenga unos en cada una de esas celdas, pues podemos formar un bloque de 4. O si tiene un 1 aquí y un 1 aquí, puedo formar un bloque de 2. O si este 1, vamos a colocarlo aquí, 1 y 1, puedo formar este bloque así. ¿Sí? Porque sería una celda adyacente para aquí, sería 2 a la 1, 2. Entonces puedo formar un bloque de 2. Eso sería, ¿verdad? Lo que es la adyacencia de las esquinas. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Que también las esquinas las debo verificar. Ujú. Ahora, un caso también especial que nosotros a veces pues no nos fijamos y por la rapidez, pero tenemos que estar pendientes la adyacencia, que esos átomos estén al lado uno del otro. En este caso no están al lado, son diagonales, ojo con eso, no se puede, ¿sí? Entonces sería
si fuera el caso de los únicos unos de un mapa, pues este sería un implicante primo y este sería otro implicante primo. Pero nunca diagonal, siempre al lado y al lado. Ya sería así, hacia el lado, y este al lado de este, y este al lado de este. Bueno, y este también al lado de este. Siempre así. Bueno, este es un ejemplo con 16 combinaciones, también puede haber sido con de 8. Es lo mismo, o sea, estas esquinas, si fuera el caso de 8, estos dos celdas estarían al lado de las de la columna de la izquierda, estaría al lado de la columna de la derecha. Ok. Aquí vemos un ejemplo ya en 3D. Aquí vemos un mapa con sus respectivos números binarios, ¿verdad? Ahí vemos al 0, al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, mire, ahí está efectivamente el 15 que corresponde al 1, 1, 1, 1. Y vemos aquí que han doblado este mapa, como decimos en las prácticas en el salón de clase, tomamos un papel y doblamos un papel, hacemos un mapa en un papel y lo mostramos ahí en clase, presencial, ¿verdad? Y cuando nosotros pues doblamos este papel, la fila superior, la coincidimos con la fila inferior, pues debería estar, por ejemplo, en el caso de este mapa, que está aquí en 3D, el 0000 debe estar al lado del 00010. Y eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos en el mapa. ¿Sí ven? Está el 000 aquí al lado del 00010. Sí, porque se unió la fila superior con la fila inferior. Y asimismo con cada una de estas celdas, ¿sí? El 0100 está al lado del 0111. Y ahí está. Tenemos al 011 con la de al lado. Ahí está. Además, podemos ver que también si alguien toma los une primero, como le indiqué en la lámina anterior, la columna por columna, o sea, que sería unir la columna izquierda con la derecha, podemos ver, vamos a ver aquí en el mapa, si nos permite por la dimensión, 00011 debe estar al lado de la celda 1011. Veamos aquí nuestro Carnot, ¿verdad? Recuerden que el Carnot aquí sería como una especie de dona, que lo estamos viendo. 0011, ahí está el 0011, debe estar al lado del mapa, de la celda, perdón, en este caso 1011, ahí está. Sí, verificamos aquí la codificación de color y si es correcto. Bueno, entonces esto es lo interesante, ¿no? O sea que al doblarlo así, vamos a decir, de la fila superior con la inferior, nos quería como una especie de, sí, vamos a decir, ¿cómo sería? Como una especie de túnel, ¿sí? Un tubo, vamos a decirlo así. Y luego los extremos de este tubo los debo unir, quedándonos, ¿verdad? Los 4 puntitos señalados en el mapa, que son estos 4 puntos que vemos aquí en la dona. Vamos a decirle que es una dona. ¿Ven? Ahí están los extremos, los 4 puntos. Entonces, eso sería, si fuera el caso en un mapa de Carnot, que hubiese átomos en cada una de estas celdas, pues formaría un bloque de 4 cuadritos o 4 celdas. Entonces, vamos a eliminar esta partecita para cuando se los envíe, les quede estas manchitas ahí, si les envíe el archivo. Sí, entonces fíjense las esquinas, muy importante esta parte de las esquinas. Vamos a resaltar un poco aquí, luego lo quitamos. Fíjense en la esquina superior, ¿verdad? Izquierda es 000, que es el color codificado con un rojo. Ahí está, 000. Debe estar al lado de 1000 o de 1000. Ahí está. Que vamos a decir, extremo inferior, ¿verdad? Izquierdo, estaría el 0010, ahí lo vemos, que por supuesto debe estar al lado del 1010. ¿Ven? Ahí tenemos también, por supuesto, nuestros 4 puntitos que hace resaltar esa información. Bueno, esto es lo bonito de la forma como se trabaja con mapas de Carnot, porque es muy visual y podemos ver cómo se puede reducir
un término de la expresión canónica, en este caso, o uno de los átomos de la función booleana, de una forma mucho más práctica, porque estamos viendo cómo se reducen los bits o variables de acuerdo a la cantidad de cuadros que tenga ese bloque, y pues es bien práctico. Bueno, vamos a continuar con la siguiente lámina. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Aquí estoy colocando ejemplo para encontrar paso 5, que es la expresión óptima obtenida del modus usado en el paso 4. En este caso, el modus que estamos usando, ¿verdad? Modus o método, es el método de Carnot. Bueno, entonces vamos a ver aquí en este ejemplo A, y vemos que aquí hay unos átomos. Recuerden que estos átomos o unos vienen siendo de una función booleana, ¿verdad? O simplemente me dan directamente el Carnot y me piden allá la expresión óptima, como en esta lámina. Bien, entonces vamos a formar mapas, bloques, perdón. Tengo que verificar también algo muy importante. Yo me paro siempre donde haya más concentración de uno, y ahí sería formar el bloque más grande, o sea, el más óptimo. Tengo que también verificar que el bloque que forme no haya redundancia, o sea, que todas mis celdas no queden con más de una capa. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar vamos a colocar aquí color, este rojo aquí. Por ejemplo, este está con solo binarios, no me indicaron letras, entonces vamos a trabajar todo con binario. Ajá, ya creo que me salté una lámina, vamos a ver. Salté una lámina también de mapa, aquí me salté la lámina. Ok, bien, ahora sí. Ejemplo A, aquí tenemos ¿verdad? Estoy parada en esta celda y veo que tengo dos unos, y dos unos serían 2 a la 2, 4. No puedo formar un bloque de 4, por lo tanto disminuyo en la cantidad de adyacencias y sería entonces 2 a la 1, 2. Sí, es lo que estaba hablando hace rato. Me adelanté un pasito aquí, pero bueno. Sí, yo me paro en y veo que tengo estas celdas con 1 y digo que 2 a la 2 es 4. Observo el Carnot y veo que no puedo formar un bloque de 4, por lo tanto disminuyo la cantidad de adyacencias. Sería 2 a la 1, 2. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí? O sea, ahí está, 2 a la 2. Y de una vez vamos a colocar la expresión óptima, bueno, término, parte de la expresión óptima de ese bloque. Siempre debemos verificar la fila y luego la columna. Recuerden que la fila en este caso es la más significativa. Y vemos que las variables de la fila se han simplificado. O sea, tengo X complemento y tengo su inverso. Por lo tanto, se simplifican. ¿Y qué me quedó entonces en la columna? ¿Qué variables constantes me quedan? Me queda en este caso Y complemento. Inmediatamente la copio aquí en la línea donde me indican en la prueba Y complemento. Recuerda que estamos en suma de productos y sería, sí, suma de productos sería esto, ¿verdad? Sumar. O lo que es la disyunción, ¿no? Ok, o miniter. Y recuerden que nosotros aquí en matemática discreta, por estar en el primer semestre y por extenso temas, pues nosotros trabajamos solo con minter. Bien, aquí vamos ahora a ver que este 1, pues lo puedo formar con el de al lado. Y observo en la fila qué variable se mantiene. En este caso, pues no tengo con quién comparar y simplemente escribo X complemento. En el caso de la fila, de la columna, perdón, si vemos que se simplifica la variable Y, porque tengo Y complemento y su inverso. Se me queda X complemento. Y la solución para este mapa de Carnot sería la expresión óptima que vemos ahí. Y complemento más X complemento. Observamos además que en los bloques no hay redundancia. Observen. O sea, quiere decir que con que una celda, al menos una celda, tenga una capa, eso me indica que estoy trabajando de forma correcta. Y por supuesto que sea el bloque más grande. ¿Sí? Que sea el bloque más grande.
Cuando digo así es porque, ¿qué pasa? Porque resulta que puedo formar un bloque de 4 y ha formado 2 de 2. Y no, cuando pudo haber formado un bloque de 4, 4 cuadritos o 4 celdas con 1, ¿no? Vemos aquí también el bloque inicial. Tenemos esta celda, que sería XY complemento, que tiene una sola capa. Entonces estamos bien. Vamos al siguiente mapa. Me ubico en este 1, pues lo puedo formar con este otro, aquí rápidamente. Sí, ya por, es pequeñito, pues yo puedo verificar bien que sea la cantidad eh, de cuadritos que se pueden formar. En este caso van a ser 2 cuadritos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la solución? En la fila me queda X y en la columna, ¿qué variable me queda fija? En este caso, observamos que es la variable Z. Sí, directamente debo decir que aquí no se usan propiedades. La idea es totalmente visual, que yo pueda ver qué letra se mantiene, ¿verdad? O cuál se simplifica para no colocarla. Y ese sería nuestro primer término de la expresión óptima, XZ. Algo también importante que lo voy a hacer aquí para que vean por qué es que se simplifica. Por ejemplo, para el término este, que no se debe hacer, ojo, no se hace, propiedades no se aplican, la idea es que salga directo del mapa el término correspondiente de ese bloque. Ok, y para el siguiente término que tenemos ahí, la combinación X, Y, Z. Sí, que sería este otro. Ujú. Estamos hablando del término que se obtuvo con el bloque azul. Sacando factor común o propiedad distributiva de X, Z, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos queda por colocar? Aquí sería Y complemento. Recuerden que sería XZ por, ¿verdad? Operador que sigue más y de aquí luego Y. Este por propiedad del complemento, ¿verdad? O inverso viene siendo 1. Y bueno, y se aplica aquí propiedad distributiva correspondiente y demás. Y nosotros pues algo intersectado con 1 pues nos va a dar ese algo, ¿sí? Y ese algo en este caso es XZ. Se puede decir, la idea del mapa de Carnot no es aplicar propiedades, la idea es que directamente el mapa me dé a mí, ¿verdad? O yo verifique qué variables se quedan constantes en la fila y qué variables se quedan constantes en la columna. Esa es la idea, por eso se llama de forma visual, es mucho más rápido, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahora el otro bloque que nos falta. Y sería directamente este, siempre basado en la potencia 2. Aquí tenemos nuestro bloque que nos está quedando en la fila. Se simplifica la variable X y en la columna nos queda Y complemento, Z complemento. Ese sería el otro término que va a acompañar, ¿verdad? Al inicial y nos quedaría esto de expresión óptima. Ok, ya. La idea, yo me detengo es cuando he cubierto todos los átomos en el mapa de Carnot. Ya no hay más nada que analizar. Voy al siguiente ejemplo. Bueno, observen aquí. Vemos que aquí no hay ninguna, me ubico en esta donde estoy, ¿verdad? Esta celda, no tengo ninguna celdas eh, adyacentes o al lado que tengan 1. Entonces, pues sería un implicante primo. Así que es necesario que trabaje con todas las variables que correspondan a ese implicante primo, que sería copiar primero la variable X y luego la variable de la columna, XY. Y ese sería nuestro primer término de la expresión óptima. Ok, vamos a cambiar de color. Y aquí tenemos el otro, en este caso, otro implicante primo porque vemos que tampoco hay celdas adyacentes, ¿verdad? Con 1 al lado. Ok, copio el primero X complemento y luego copio la variable de la columna, Y complemento, más X complemento, Y complemento. Bueno, ahora voy al siguiente ejemplo y observamos. Siempre tenemos que buscar que los bloques que forme sean lo más eficientes, ¿no? O sea, aquí podemos formar este 2, un bloque de 2. Este está solo, o sea que este es un implicante primo. O sea, no tengo aquí al lado, mire, aquí tenemos una celda, por supuesto, aquí también la otra celda, pero ninguna de estas celdas tiene átomo o militer, ¿sí? Entonces, esto sería un implicante primo.
¿Y qué nos queda para este bloque? Tenemos en la fila X complemento y verificamos qué variables o verdad o literales corresponde a ese bloque y vendría siendo Y, Z complemento. Verifico otra vez X complemento, Y, Z complemento. Y esa es la que debo copiar aquí. Ujú. Cambiamos de color. Y observen que aquí este es el bloque, ¿verdad? Que vamos a formar. Un poquito torcido me quedo aquí. Bueno, observamos las variables de la fila y se simplifican. Entonces en la columna nos queda Y complemento Z. Y esa es la que vamos a copiar aquí. Y complemento Z. Bien. Entonces, en el siguiente bloque, observamos que este, ¿verdad? Puedo formarlo con este otro. No hay problema porque no forma redundancia. ¿Sí? Siempre en bloques eficientes. Entonces, ¿qué nos queda en la fila? Se mantiene X, ¿verdad? Porque no tengo con qué comparar, solamente copio X y comparo ahora sí las columnas. ¿Qué variable se mantiene? Se mantiene Y complemento. Y esa sería nuestra variable. X, perdón, ahí, Y complemento. Ok, entonces vuelvo a verificar la información que acabo de colocar. Tenemos X y aquí en la columna Y complemento. En el bloque rojo verifico las variables de las filas, se nos simplifica y se mantiene Y complemento Z. O sea, no hay con qué comparar, sería copiar directamente esas variables. Aplicante primo, X complemento, Y Z complemento. Bien, eso sería formar bloques, ¿verdad? En los ejemplos indicados. Recuerden que esos unos vienen de una función booleana o vienen de una, de la salida de una tabla de verdad. Y lo ubicamos rápidamente en los mapas de Carnot, de acuerdo a la combinación de letras o de números, si es el caso, de números decimales. ¿Qué otra información puedo indicarles aquí? Bueno, sería eso, no hay esquina que combinar, a ver, a ver. Bueno, vámonos a la siguiente lámina, ¿verdad? Que tenemos otros ejemplos. Observamos este primer ejemplo de esta lámina y aquí inmediatamente colocamos este bloque de 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría este bloque? Observe, en la fila se pasa de 0 a 1, o sea que se simplifica. Y en la columna nos queda 0, 1. Entonces, por ser el primero pic, vamos a decirlo así, o dígito, a ese que se simplifica le colocamos piso. Y copio los siguientes dígitos, 0 y 1, los que se mantienen en la columna. Y asimismo aquí, vamos a otro color. Y entonces copiamos este. Ok. Y aquí, por supuesto, se varían las filas y mantiene la columna. Copiamos piso por la posición del bit o el dígito. Luego sería 0, digo piso, 1, 0. Ahí está. De repente han dicho, profe, pero yo no quiero trabajar con binarios. Entonces, bueno, se coloca las letras y los colocas ahí y no pasa nada. Voy a colocar aquí la salida en 0, 1 más. Y luego el otro, ¿verdad? Color rojo. Piso 1, 0. Que esto es lo mismo que decir. Si yo quiero colocar aquí, sabemos que son de 8 combinaciones, corresponde a, son 8 combinaciones, ¿verdad? 2 a la n va a ser igual a 2 a la 8. Por supuesto, sabemos que son 3 dígitos, pero para aquí como más, mira, coloqué 2 a la 8. Como para
saber, ¿verdad? ¿Dónde es que sale? Aquí vamos a colocar otra vez, ajá. Entonces aquí 8 combinaciones, ahora sí, 8 combinaciones, descomponemos al 8, ¿sí? Y eso será 2 a la 3 y n es igual a 3. Entonces son 3 variables, por supuesto, porque ya sabemos que son 3 dígitos. Y además, entonces puedo colocar a letras X, Y, Z. Si no le gusta trabajar con binarios, es cuestión nada más de, si uno puede colocar aquí que esto es X y esto es Y, Z. Y pues colocas aquí Y complemento, Z complemento, Y complemento Z, Y, Z, Y, Z complemento y que colocas sus respectivos para la X. Sí, sería X complemento y X. Entonces, bueno, si lo hace, pues no hay problema, yo no tengo ningún problema con eso, pero aquí fíjese que simplemente en literal, sería, pues aquí vemos que el 0 en la segunda posición corresponde a la letra Y, lo que estoy asumiendo yo, en este caso sería Y complemento y colocar Z, más el otro sería Y Z complemento. ¿Ven? O sea, es sencillo aquí. Si vemos un poco más, observamos que esto es suma directa. No es una simplificación, simplemente es un cambio de forma. Si saliera, por ejemplo, en un ejercicio, estos dos términos que se pudiesen llevar a suma directa, lo pueden hacer porque trabajarían en el circuito óptimo una compuerta SOR. No pasa nada, puede trabajar con dos compuertas AND o una compuerta SOR. ¿Sí? Bueno, aprovechamos este ejercicio para hacer varias cosas. Ok, vámonos con el siguiente ejemplo. Y observamos rápidamente ahí que es un bloque de 4. Vamos a ver, me fui. Y clic aquí más adelante. Ok. Ah, claro. Ya. Entonces aquí, un bloque de 4. Fíjense qué variable se mantiene en la fila, pues W complemento, X complemento. Y inmediatamente lo coloco aquí. W complemento, X complemento. Más. Observe que todas las variables ya de las columnas no voy a comparar porque todas, ¿verdad? Se simplificaron. Este 1, no tengo aquí, esta celda aquí al lado, no tengo, esta celda aquí al lado, no tengo, esta en esta tampoco tengo átomos, o sea, por lo tanto es un implicante primo. Y nos quedaría en la fila WX, Y, Z. Sería el otro término, ¿verdad? Que acompañar al primero. Luego vemos que este 1, vamos a cambiar de color, podemos formar un bloque, ¿verdad? Con dos celdas o dos cuadritos. Y visualizamos las variables que se mantienen en la fila. ¿Qué variable se mantiene? X complemento. Multiplicado por las variables de la columna Y, Z complemento. Y lo copiamos aquí. Ok. Sí, verificamos aquí, a ver. Este W complemento, X complemento. En este el verde nos quedó constante X complemento intersectado con Y, Z complemento. Lo vemos aquí. Y este pues es un implicante primo, W, X y Z. Ok. Vámonos con este, el G. Y este, ya vamos a mover estas herramientas aquí. Ya. Ok. Este viene siendo, ¿verdad? Entre más uno haya, pues hay que ser más cuidadoso y estar pendiente de las filas superior e inferior que están al lado y recordar que la columna izquierda y la columna derecha están al lado, asimismo las esquinas. Bien, entonces verificamos. Aquí, por ejemplo, me ubico en este 1 y cuento cuántas celdas con 1 están al lado. En este caso tenemos 3 celdas. Tres celdas, miren aquí, 1, 2 y 3. Entonces serían 2 a la 3, ¿verdad? 2 a la 3, 8.
Se puede formar un bloque de 8. Estoy parada aquí. Se estoy viendo 1, ¿verdad? 2 y 3. Esas tres celdas tienen un átomo, ¿verdad? Eso sería 2 a la 3, 8. Puedo formar un bloque de 8 y cuento. O veo. Recuerden que eso es más que todo es visual. Ah, sí, sí puedo. Entonces, formamos todo un bloque, ¿verdad? De 8 cuadritos o de 8 celdas. Que por supuesto cada celda tiene 1. Entonces aquí verificamos qué término nos queda en la fila. ¿Qué variable o qué literal se mantiene o sigue siendo constante? En este caso viene siendo W. Aquí vemos, ya sabemos, que todas las variables de la columna han sido simplificadas. Entonces, esta sería nuestra primera o nuestro primer término, ¿verdad? De la expresión óptima para este ejercicio. Ok, ahora vamos a formar o vamos a verificar, ¿verdad? ¿Qué otro bloque puedo ir formando o viendo? Me ubico en este 1, por ejemplo, vamos a cambiar de color. Me ubico en este 1 y veo que tengo 1, 2 y 3. Sería 2 a la 3, 8. Y veo que no se puede formar un bloque de 8. Entonces, formo en este caso un bloque de 4. Eso es lo que yo les digo a ustedes que tienen que eh, eliminar la adyacencia, ¿sí? Porque si eran 2 a la 3, 8, y vemos que entonces no se puede formar, entonces sería eliminar una adyacencia, ¿verdad? Y puedo formar en este caso un bloque de 4. Ok, ahora vamos a ver qué términos nos quedan constantes en la fila. Recuerden que primero las más significativas son las de la fila. Primero veo fila. Ok, ¿qué variable se mantiene? X. ¿Qué variable se mantiene en la columna? Z. Ok, X, Z. Y ese sería el término que va a acompañar al primero que nos dio del cuadrito verde o bloque verde. Ok, ahora vemos que tenemos en este mapa las famosas 4 esquinas, ¿sí? Entonces vamos a cambiar de color. Coloca este azul. Entonces vemos que esta esquina, por supuesto, la puedo trabajar con esta y que además puedo formar otro, ¿verdad? Con esta otra esquina porque puedo formar un bloque de 4 celdas con uno, por supuesto, serían nuestras 4 esquinas, ¿sí? Recuerden la dona. Entonces vamos a ver ahora qué términos quedan. Primero vemos las filas, la primera fila y la última. ¿Qué variable queda constante? X complemento. Intersectado por las columnas, sería en este caso la primera y última columna, viene siendo Z complemento. Y ese es el que va a ir aquí. Bien, visualizo todo el mapa y veo que aquí me falta todavía este átomo por cubrir. Recuerden que termina el proceso cuando hemos cubierto, ¿verdad? Todos los celdas que tengan átomos, ¿verdad? Omitir y verificando siempre que el bloque que forme sea lo más eficiente posible y que no haya redundancia. Entonces, fíjense, este 1, ¿verdad? Tiene una celda al lado, otra celda al lado, esta celda al lado. Quiere decir que serían 8. Si aquí hubiese estado un 1, perfectamente se puede formar. Pero en este caso, no. O sea que tenemos 2 a la 3, 8, ¿verdad? Bueno, es que si está un 1 aquí no hubiese sido 8, hubiese sido que se pudiera formar un bloque de, serían 2 a la 4, ¿verdad? Sería que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Se tenía que mirar si se pudiese formar, ¿no? Y en este caso, pues repito, serían solo 3 celdas con 1 al lado.
Ok, entonces, bueno, vamos ahora a copiar. Vemos que no se puede formar uno de 8, pues sabemos que podemos formar uno de 4, incluyéndolo a él. Y tampoco estamos formando redundancia porque vemos que al menos una celda ha quedado con una capa, ¿verdad? Que es justamente donde estaba yo ubicada. Todas las variables o literales de las filas han sido simplificadas. Y en la columna solo nos va a quedar Y, Z complemento. Sería Y, Z complemento. Entonces vamos a hacer un chequeo y vemos el bloque azul, al menos una celda tiene una capa y efectivamente así es. Estoy ubicado aquí, estoy ubicada aquí. El amarillo tiene una celda con una capa. El verde tiene más de una celda con una capa. Vemos aquí, recuerden que es al menos una celda, tiene 3. El bloque rojo tiene 2 celdas con una capa, ¿sí? Entonces verificamos que nuestro bloque no ha quedado en redundancia. O sea que todos nuestros bloques son óptimos o eficientes. Bueno, ahora vemos este siguiente bloque, ¿verdad? Y aquí estoy viendo que este 1 no tiene ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. O sea, esto es un implicante primo. Y vendría siendo en binario 0, ¿verdad? 0, 0. Usted tiene todos sus dígitos. Entonces copiamos aquí 0, 0, 0. ¿Sí? Sus dígitos binarios en este caso. Estamos trabajando con 0 y 1. Ahora aquí vamos a cambiar el colorcito para ver mejor. Y me ubico en este 1 y veo que tampoco tengo, o sea, aquí no tengo al lado, aquí al lado, aquí al lado y aquí tampoco. Entonces, otro implicante primo. Vendría siendo los valores que están en la fila, recuerden los dígitos de la fila, y 0, 0 en la columna. 1, 1, 0, 0. Y este otro pasaré lo mismo, vamos a dejarlo así con, vendría siendo 1, 1, 1. Bueno, más 1, 1. Ese vendría siendo el número decimal correspondiente aquí. Estoy en 16 combinaciones, vendría siendo el número 15. Bien, y ahora vamos a colocar aquí un globo para diferenciar. Y este viene siendo 1, 0, 1, 0. Ok, solo hay implicantes primos en este diagrama, ¿sí? Y aquí mismo pasa también. Aquí vendría siendo que 10, 0, 1. Más 10, 0, 1. Y este igual. Vamos a colocar un triángulo. Sí, así lo pueden hacer ustedes también cuando trabajan con el lápiz nada más. No usan colores. Podemos hacer varias figuritas ahí. Y fíjense que estoy colocando aquí los términos para cada bloque formado y además lo estoy colocando aquí abajo. O sea, no es que vayan a formar el bloque y no identifique qué término obtuvo de ese bloque en el mapa. Pendiente de eso, tiene que copiarlo ahí. Ujú. Bueno, sí vemos que todos son implicantes primos. Vamos a la siguiente ejemplo. Vemos aquí un ejemplo para 5 variables, ¿sí? Aquí vemos nuestros respectivos átomos indicados en el mapa. Observen que aquí estoy colocando el A complemento y aquí estoy colocando A de este lado. Así que nuestras siguientes variables serían B complemento y C complemento y en las columnas B y C, perdón, y en las columnas vendría siendo D, E. Ok, este es un ejemplo de la presentación que les mostré en la videoconferencia de introducción al álgebra, ¿no?
Bueno, entonces aquí fíjense que cuando se trabaja con 5 variables, primero tenemos que colocar las coincidencias entre los dos mapas. Entonces fíjense, en la posición del primer mapa, que sería correspondiente al decimal 15, 11 con 39, 27, son las mismas celdas, porque recuerden que un mapa está detrás de otro, o sea, como las hojas del cuaderno. Se coinciden sus celdas. Entonces, cuando pasa esto, hace que simplifique las variables de afuera. O sea, la más significativa se simplifica, porque al ubicarlas se simplifican, repito, las de afuera. Entonces, fíjense que nos va a quedar en este caso, en la fila se mantiene la letra B y en la columna se mantienen, o sea, o quedan, o están, mejor dicho, las letras D y E. Ahí vemos. Además, vemos otra coincidencia en la celda del decimal 2 y el decimal 18. Ahí está. ¿Sí? O sea, solo miro las coincidencias primero, repito. No se puede formar otro bloque. Solo un átomo tiene ese bloque. Al estar uno con el otro, se ha simplificado que la variable más significativa correspondiente a la letra A. Y nos viene quedando ahora, observen la fila, que las variables de la fila vendría siendo B complemento, C complemento y en la columna D, E complemento. Ojo con esto, el minitérmino se copia una sola vez, es decir, en cualquiera de los dos mapas, pero una vez. Y si es posible con el mismo color, o si van a usar el lápiz que tenga la misma leyenda o cuadrito o globo o puntitos ahí adentro, pero o sea que se vea que está indicando que es una coincidencia entre los dos bloques. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Si lo que estoy haciendo es referencia a las hojas, observen, tenemos el mapa uno detrás de otro, ¿sí? Vemos las celdas que tienen los respectivos átomos, vemos que estas son coincidencias, y aquí lo estamos viendo otra vez ya con menos líneas para verlo mejor. Y observen que esta es la coincidencia, ¿ven? De la ubicación de las celdas de los dos átomos. ¿Sí? Solo se colocan los coincidencias primero, que esto hace que se simplifique la variable de afuera, o la más significativa en este caso. Ok, aquí estamos viendo otra vez el mismo ejercicio, pero ya en el plano otra vez, y vamos a continuar con el proceso de la simplificación. Cuando ya vemos que no hay más coincidencia, pues me voy primero con el mapa de la izquierda, lo evalúo, ¿sí? Hasta que cubra todos mis átomos y luego continúo con el siguiente. En este caso vemos aquí que ahí está este átomo que lo puedo combinar con este. Profe, mire que no lo puedo combinar porque estoy haciendo redundancia. En este caso no va a haber redundancia porque el bloque amarillo, que es coincidencia, tiene un literal menos. O sea, se ha ido, ¿verdad? Entonces no va a afectar, ¿no? O sea, es otra parte, es un término que también va a hacer falta. O sea, en este caso, sí puedo usar los bloques coincidentes para formar un bloque más eficiente en cada mapa. Ok, entonces vemos que se forman los bloques de las esquinas, ¿sí? En el primer mapa, quedándonos siempre en consideración la variable de afuera, es la primera que deben copiar. Entonces aquí sería A complemento, B complemento, C complemento, y la variable que se mantiene en la columna viene siendo E complemento. Bueno, ya en este primer mapa o el diagrama que está a la izquierda, ya no hay más átomos por cubrir. Entonces me voy al siguiente. Y observamos este, ¿verdad? Que puedo formar y vendría siendo la variable que está afuera, recuerden. A primero, luego iría la de la fila. B complemento, ese complemento, y qué variable es constante en la columna, en este caso D. Vemos rápidamente que se puede formar aquí un bloque de 4 celdas o cuadrados, y ahí está. Y nos está dando, ¿verdad? Copiamos primero A, luego en la fila veo qué variable queda constante y asimismo en la columna, indicándonos esta información. Y bueno, y aquí tenemos nuestra expresión óptima para esta combinación, ¿verdad? De 32 combinaciones en este caso, para 5 variables. ¿Ven? Qué bonito, ¿verdad? Fácil. Ok, continuamos. Y aquí vamos a ver lo que ya es el último paso del procedimiento o proceso para minimizar, ¿verdad? Circuitos con compuertas. Y aquí dice, si ejemplo, circuito óptimo del ejemplo G,
que corresponde al paso 6 del proceso de minimización de circuitos con compuertas. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que estamos trabajando siempre con, en este caso, con Minitel, y que por supuesto son suma de productos. Entonces, en el primer circuito, perdón, compuerta que voy a dibujar es una compuerta OR. Y además, observo en mi expresión óptima para ese ejemplo que tiene 4 términos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tiene 4 entradas. Entonces, puede ser que hay 4 líneas entrando a la compuerta. Y vamos a construir primero la entrada de W. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que entra W. Luego vemos la suma de el siguiente término, que estas dos tienen que pasar por una compuerta o AND, ¿sí? Porque están multiplicando, por supuesto. Y ahí están, mi compuerta AND. Ambas no son complemento, entonces pasan directamente, ¿verdad? Por este valor de esa compuerta AND va a tener dos entradas, X y una de Z. Luego el siguiente término de la expresión óptima tiene X complemento, Z complemento. Pero previo, o sea, para poder ir de para atrás, tienen que haber salido, o, ¿verdad? De una compuerta AND. Y ahí vemos que son solo dos términos, por lo tanto tengo que tener dos entradas. Y esta, una de ellas viene siendo complemento, pasó por un inversor. ¿Sí? Y asimismo con Z, pasa por un inversor. O una compuerta NOC. Ok, y el último término también pasan, por supuesto, por una compuerta AND. Ahí está, la salida. Y como son dos términos o dos literales, viene siendo dos entradas. Una es Y y la otra, previo, debe pasar por un inversor o una compuerta NOC. Y ahí tenemos nuestro circuito óptimo para esa expresión óptima obtenida del mapa del ejemplo G. Bueno, muchachos, ya terminamos lo que corresponde al procedimiento usando el mapa de Carnot o el método mapa de Carnot para encontrar nuestra expresión óptima. ¿Qué otras cosas les puedo decir de este circuito? Si no quieren trabajar con las compuertas NOC de esta forma, pueden hacer el circulito. Recuerden que el círculo hace lo mismo que la compuerta NOC. Aquí. Ya sabe uno que está haciendo referencia a, esto es un buffer, recuerden, y de aquí tiene la negación y lo convierte en NOC. O sea, invierte, o sea, pues se llama inversor. Entonces puede colocar de esta forma, ¿sí? Esto pues nos ayuda a simplificar, pero cuestión de visual. No es que exista una compuerta que tenga estos dos negados ahí, ¿no? O sea, tiene que ser aparte una compuerta NOC y una compuerta AND. Pero esto simplemente es para dibujar, solo para cuestión académica. Bueno, sería esa la otra opción, ¿no? O sea, aquí hubiese dibujado también una compuerta NOC. Pero igual se cuenta como compuerta, ¿no? Porque dice, ay, profe, usted sabe que hay textos que le dicen del siguiente circuito simplificarlo, ubicar las menos compuertas posibles y que todas sean AND o que todas sean OR. Entonces uno va buscando que me quede menos cantidad de compuertas. O sea, también existe. Pero aquí en matemáticas no lo hacemos. Simplemente mostramos el circuito óptimo obtenido de una expresión, ¿verdad? De la expresión óptima de acuerdo al método que le estén pidiendo, sea Carnot o sea Queenie. Sí, me salté un poco también, ¿no? Pero, o sea, porque he visto que hay libros que traen mucha información de simplificar el siguiente circuito a tantas compuertas. Entonces ya saben, este circulito es lo mismo que va a retomar aquí el circulito. Esto me va a indicar la misma cantidad de compuertas. O sea que no me va a variar, ¿no? O sea, sigue siendo igual, dos compuertas NOC. Bueno, vamos a quitar esta información de las compuertas NOC ahí para que no se vayan a confundir los que no habían podido leer el primer material de introducción al álgebra. Se están estudiando con el libro, no hay problema, eso está bien, porque tiene el libro, no hay, lo que tienes que es revisar nada más, pasar un ojo por aquí. Ok, entonces cerramos esta información, muchachos, con nuestros, vamos a decirlo así, con nuestros, vamos a ver, aquí no me quiere quitar lápiz, allá, ok, lápiz no lo deje quitar.
Ok, vamos a ver el botón derecho. Bueno, vamos a ver que aquí con este lápiz. Ok, bueno, entonces tenemos aquí a los, wow, ajá, a ver si esa es la expresión óptima. Tenemos aquí para el cierre a nuestros matemáticos, físicos y ingenieros que nos ayudó o nos ayuda todavía, ¿verdad? En lo que es cómo usar las herramientas que ellos nos indicaron para optimizar los procesos, en este caso del área de la computación. Sí, gracias a George Cantor, pues él definió pues las teorías de conjuntos. Gracias a Boole, pues nos indicó lo que son las propiedades de álgebra de Boole y que con estas propiedades Shannon determinó, ¿verdad? Lo que es cómo diseñar circuitos basados en las propiedades de Boole y que Carnot en el laboratorio de investigación, de acuerdo a la forma en que trabajó Bayes, buscó otra opción de visual para encontrar expresiones óptimas. Y bueno, todos estos matemáticos y físicos ingenieros pues nos ha ayudado en lo que ahora se está trabajando y en lo que viene, porque falta bastante. Apenas se está abriendo lo que es la inteligencia artificial, pero todo es basado en esta información matemática de estas personas, ¿verdad? Y de estas investigaciones. Bueno, eso sería todo por lo que corresponde a esta parte del método de Carnot. Vimos en este ejercicio, en esta lámina o presentación, varios pasos importantes, como construir un mapa, cómo obtener la expresión óptima de un mapa de Carnot y cómo dibujar ese circuito óptimo correspondiente. Verificar también que no hay redundancia, que sean bloques eficientes, que además también vimos cómo se sacan la expresión canónica de una función booleana, que hay varias formas de presentar la expresión canónica. Ustedes toman la que más les guste, acepto cualquiera de ellas. Y bueno, ya sería el ciclo para cerrar este tema. Entonces nos queda pendiente lo que es el método de Quine y McCluskey.